Hola a todos, les doy la bienvenida acá a este taller de indicadores de gestión. Quien les saluda, mi nombre es John Vázquez, soy licenciado en Administración de Empresas y específicamente en este taller de indicadores de gestión encontraremos qué es un KPI, cuáles son los principales indicadores, cuáles son los tipos de indicadores, cómo implantarlo en la empresa, cómo monitorear un KPI, cómo hacer un seguimiento específico, por qué seleccionar o de qué forma seleccionar un indicador de gestión. Y más que todo, hacer un proceso de seguimiento, cómo escoger, por qué, el para qué, el cómo, el a quién, el escoger específicamente un indicador de gestión y cuáles van a ser los resultados finales de implantarlo, de que ustedes los implanten en su organización. Todo indicador de gestión también está midiendo la parte del proceso, ¿no? Y acá les muestro tres características o tres variables independientes en lo que se refiere a cómo medir el proceso. Cómo medir el proceso en base a un indicador de gestión. Por ejemplo, procedimientos de compra, alcances, tema que tiene que ver mucho también con logística, cómo pacto con mis proveedores y cómo escojo el mejor proveedor. Procedimientos de entrega o provisión. Un buen indicador en la parte logística sería el tiempo que me demora en entregar un producto en sí. Pacto a quien les habla con el proveedor más cercano. Otro procedimiento, otro indicador de gestión, específicamente hablando del proceso, de los pasos, de los seguimientos, sería el proceso administrativo o el proceso en la administración financiera, ¿no? ¿Cuánto se demora la entidad bancaria en otorgarme un crédito, un préstamo? ¿Qué documentación necesito? ¿Qué analizo? Indicadores de gestión, sino ¿cuántos créditos han sido en una entidad financiera? Imaginemos, ¿cuánta cantidad de créditos han sido solicitados? Frente a cuánta cantidad de créditos han sido específicamente absueltos o resueltos o otorgados, ¿sí? Podría también tomar otros indicadores de gestión en esa parte, ¿sí? Entonces, miren, el indicador de gestión aplicado en la parte económica, financiera, ventas, ¿no? De finanzas en sí, el ejemplo que les mencionaba, cuánta cantidad de créditos han sido solicitados, ¿no? Indicador cuantitativo. ¿Cuánta cantidad de créditos han sido otorgados? También otro indicador cualitativo, sino ¿cuál es el grado de satisfacción de un cliente o de algunos clientes frente a los productos financieros de la empresa? ¿Cuál sería el indicador clave ahí? El grado de satisfacción del cliente, más no el producto financiero. Y así vamos evaluando, chicos, cuáles son los indicadores de gestión, para qué nos sirven, cuáles son las características para que ustedes los puedan implantar, escoger el indicador clave que es un KPI. Los KPI son los indicadores claves. Escoger tengo un cuadro de comparativo de 10 indicadores, escojo uno clave que me permitirá ser más competitivo en el mercado empresarial, ¿sí, no? Otra característica importante de por qué evaluar indicadores, de por qué hacer indicadores o de por qué implantar indicadores en mi empresa, sería el medir productos, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de venta de productos? Indicador de gestión. Indicador de productividad, por ejemplo, indicador de producción, ¿sí, no? ¿Cuántos productos han sido de ventas? ¿Cuál es el volumen de ventas? ¿Cuál es la estimación de ventas? Otro indicador. Mido algo específico, ¿sí, no? ¿Cuál es la cantidad de productos vendidos en el mes de enero? ¿Cuál es la cantidad de productos que puedo vender? Podría ser una estimación de ventas de acá a diciembre, campaña navideña. ¿Cuántos son los productos que voy a vender en este último trimestre del año? De octubre a diciembre, que ya viene, ¿sí? Para el caso de una entidad educativa, imaginamos ¿cuál es la cantidad de alumnos matriculados? ¿Cuál es el subsidio entregado? Becas, por ejemplo, ¿sí, no? ¿Cuál es la asistencia técnica realizada frente a un producto defectuoso? Me devuelven el producto, ¿qué tan rápido yo lo arreglo? ¿Qué tan rápido le doy solución al problema de mi cliente en sí? En un call center hago 1000 llamadas al día, hago 100 llamadas al día. De esas 100 llamadas, ¿qué porcentajes me llevan a la satisfacción? ¿Qué porcentaje de esas 100 llamadas me llevan a la insatisfacción del cliente? Y así, en todo aspecto, en todo ámbito empresarial, se van midiendo las actividades, ¿sí o no? Otro indicador me ayudaría a medir acá el nivel de el nivel de satisfacción con los clientes entregados, ¿sí o no? Otro buen indicador me ayudaría también acá a los productos con certificación ISO. ¿Cómo mido la calidad a nivel internacional? ¿Qué buen indicador me permitiría medir a mí si soy exportador, por ejemplo, hago importación y poder medir el grado de calidad a nivel mundial, el ISO 9001, 9002, las normas internacionales de
de calidad específicas, sino otro ámbito de control, otro ámbito que pueden ustedes encontrar algunos indicadores y les pueda servir para medir procesos, para medir eficacia, desempeño laboral, sería acá tener un producto con las perspectivas de calidad. Por ejemplo, ¿qué características necesita cumplir un buen producto para que sea de calidad óptima, en óptimas condiciones? ¿Qué indicador nos permitiría conocer eso? La credibilidad. Saben que yo solamente tomo la bebida X porque tiene calidad, ya la conozco. Tengo más credibilidad en el banco BCP, por ejemplo, porque me ofrece una mejor seguridad de mi resguardo de dinero a plazo fijo. El buen trato al cliente mide la calidad. La satisfacción en sí, de cómo me vean ustedes, es un indicador para mí, para sentirme satisfecho con tal clase, sentirme satisfecho con tal producto o servicio que les entrego. Miren qué tanta importancia, qué tanta relevancia es encontrar un buen indicador, no solamente para medir algo, para estar con la satisfacción final de que tengo resultados finales en óptimas condiciones, ¿verdad? Por lo tanto, a ver acá, otra valoración, a ver, la valoración objetiva fundamentando en datos o elementos técnicos acá. El cumplimiento de especificaciones técnicas, el cumplimiento de un estándar. Quiero comprar algo, cumplo con las normas específicas, yo hago un proceso de homologación, estandarizo procesos, quiero comprar algo pero en base a mis especificaciones. Quiero ofrecerles a ustedes un buen servicio de calidad, pero por lo tanto traigo información oportuna, información real, precisa, información actualizada, sino todo eso me llevará a medir un buen proceso de control. Otro resultado final o otro ámbito de control también específicamente sería medir bajo un indicador de gestión los resultados intermedios y los resultados finales o tener un grado de impacto. Por ejemplo, ¿de qué manera un indicador de gestión me ayudaría a medir los resultados intermedios? A ver, caso ejemplo, vamos a ver la parte más práctica acá. ¿Cuántos alumnos egresados del nivel de enseñanza media específicamente? ¿Cuántas hectáreas han sido explotadas específicamente? Estamos hablando de resultados intermedios, ¿sí o no? O resultados futuros específicamente. Un resultado intermedio en lo que se refiere a los indicadores de gestión sería lo que está en proceso, sino cuántos alumnos del curso de gestión logística aprobarán el curso de acá a fin de mes, cuántos alumnos o cuántas hectáreas explotadas serán rentables en su determinado momento, sino cuántos alumnos del curso administrativo podrán tener una nota óptima de un 18 por medio ponderado, por ejemplo. Son resultados intermedios que en base a unos ratios también nos pueden ayudar a medir cierta actividad académica o empresarial, ¿sí o no? Y por finalidad, todo buen indicador de gestión, a manera general, recuerden, nos ayuda a tener resultados finales y que tienen un grado de impacto positivo y esperemos que no sea un grado negativo en la empresa, sino ahora, si en algún momento alguno de los ratios que ustedes den en cuenta tiene un resultado de repente un poco radical y negativo, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar acciones totalmente correctivas en su momento, resolverlas, mejorarlas, y recuerden que un buen indicador nos indica que para todo a nivel empresarial debe haber una buena solución oportuna, no esperar el tiempo innecesario, sino en su momento y resolverlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué resultados finales pueden obtener ustedes? ¿Qué resultados finales podemos obtener en base a un indicador de gestión? El nivel de competencias, ingresos laborales, las personas están satisfechas, insatisfechas, nivel de exportaciones, importaciones, nivel o cantidad de nutrición, desnutrición, nivel de tasa de natalidad, mortalidad de una empresa, grado de satisfacción de los clientes, número de trabajadores nuevos contratados y así viceversamente. Para ir delimitando, comentándoles a ustedes los últimos pasos, lo que se refiere a un buen indicador de gestión, en este taller vamos a tomar en cuenta cuál sería el proceso para seleccionar los indicadores. Recuerden que es un indicador, objetivo de los indicadores, lo implanto en la empresa, mido resultados, pero para poder seleccionar específicamente los indicadores también tendría que colocarle cierto grado de ponderación y determinar si ese indicador me ayuda a tener resultados finales óptimos, ¿no?
Principalmente, ¿qué debería de cumplir un buen indicador para que ustedes lo escojan? Que tenga claridad, que sea conciso en base a la misión, visión, que no sea totalmente redundante, que sea concordante en sí. Un buen indicador debe cumplir con la relevancia, que sea importante, que debe reflejar específicamente cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todo indicador? Medir el objetivo y medir la meta específica, señor. Otra característica que debe de cumplir sí o sí para que ustedes implanten, escojan, seleccionen específicamente un buen indicador sería la economía. Es importante que ese indicador que van a escoger ustedes tenga un presupuesto y que ese presupuesto sea al alcance también de la empresa, sino debe ser monitoreable. De repente yo escojo un indicador que no es cualitativo ni cuantitativo. Escojo un indicador que de repente no me ayuda a mejorar un proceso administrativo de la empresa, por lo tanto no es monitoreable. Si el indicador es cuantitativo, me ayudará a medir el número de cantidad de personas satisfechas y insatisfechas, el número de alumnos, por ejemplo. Si el indicador es cualitativo, cuando el indicador es cualitativo, cuantitativo, es sujeto ¿a qué? A que sea verificable, que sea monitorable y precisamente que sea medible también. Podría añadirle otra característica acá, que ustedes pueden seleccionar un buen indicador, siempre y cuando ese indicador también sea medible, ¿sí o no? Sea calificable o cualificable, ¿sí o no? Un buen indicador, resumiendo un poco, debe ser también, o debe estar al alcance de ser medido, ser medible, ser cualificable, ser cuantificable o ser cualificable también, ¿sí o no? Ahora, un buen indicador debería también cumplir con lo siguiente, que sea adecuado, que sea el más necesario. Hay indicadores para logística, como una rotación de inventario. No me servirá de repente la rotación de inventario solo en la parte contable, sino cada indicador para cada área, cada indicador en base a su desempeño. ¿Sí? Debe haber un aporte marginal específicamente para lo que se refiere a un buen indicador. Veamos a qué resultado. En el caso de que existan más de un indicador para medir el desempeño de un determinado nivel del objetivo, el indicador debe promover información adicional en compararse con otros indicadores propuestos. Puede haber más de un indicador para un solo objetivo, es totalmente aceptable, ¿sí no? Pero habrá también grados de importancia o grados jerárquicos, un indicador general y unos subindicadores. Los subindicadores me ayudarán también a poder medir o evaluar mejor ese indicador general, ¿sí no? Recuerden que los objetivos son importantes presentarlos antes de coger el indicador. Yo tengo un objetivo. ¿Cuáles eran? Hasta esta parte les pregunto para ustedes saber. ¿Cuáles son los 4 elementos que todo objetivo organizacional debe cumplir? ¿Cuáles son esos 4 elementos? Un buen objetivo debe tener un atributo, una meta, un indicador y un tiempo, ¿sí o no? Por lo tanto, ese objetivo es sujeto ¿a qué? A que sea medible. ¿Y cómo lo voy a medir? En base a un indicador, cumpliendo que sea claro, relevante, oportuno, sea monitoreable, sea verificable, sea cuantificable y sea adecuado en sí, ¿no? Otro tema de importancia que tiene que ver en el taller de indicadores de gestión es la implantación en sí. ¿Qué características, qué criterios deben de seguir ustedes para implantar un buen indicador en su negocio? Principalmente les detallo acá 4 pasos específicos detallados a manera técnica. ¿Cuáles, por ejemplo? Ese indicador identifica una oportunidad para mejora, entonces es viable. Si puedo elegir ese indicador, ¿sí o no? Ese indicador me lleva a la mejora de la gestión administrativa, que es bueno que sea así. Si lo escojo, le doy un OK, paso al siguiente. Ese indicador me ayudará a disminuir algunos costos operativos de la empresa, me ayudará a ser más competitivo y por lo tanto ese indicador me ayudará a tener una mejor comunicación efectiva, que hablamos tanto en la parte administrativa de la empresa, entonces es viable, ¿sí o no? Hasta esta parte les comentaba de que todo proceso administrativo siempre debe estar con la finalidad de tener, maximizar utilidades y poder minimizar costos, sino, por lo tanto, aplicar, implantar, llevar a la práctica, ¿no? Llevar dentro de la empresa, implantar un buen indicador de gestión, sí nos ayudará a tener una oportunidad de mejora en la empresa, sí nos ayudará a mejorar nuestros procesos administrativos a manera general, sino sí nos ayudará a disminuir costos o trabajar con economía de escala, que lo hablamos en logística, sí nos ayudará principalmente
hacer un buen proceso de mejoramiento continuo y cómo, en base a una comunicación efectiva, específica, ¿sí o no? Retomando un poco, resumiendo, a ver, ¿cuál sería la forma de implantarlo? Miren, acá les muestro un ejemplo X, bueno, con este personaje que ya lo conocen, pero a ver acá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero lograr? Esta persona X, esta persona quiere bajar de peso. ¿Cuál sería el KPI indicado? Entendiendo que el KPI, entendiendo chicos, el KPI es escoger un indicador en base a varios. Un indicador en base a varios que están ahí. Y escoger el más estratégico. ¿Qué indicador nos informa si rebajamos el peso? El peso exacto de la persona. El peso exacto de la persona. ¿Cuál sería la manera de, o cuál sería el inductor acá? ¿Qué palancas podemos implementar para mover el inductor hacia abajo? Por ejemplo, a ver, quiere decir, ¿qué características, qué mecanismos utilizaría esta persona para bajar de peso? Poder caminar, hacer ejercicio, reducir los poses y viceversa. ¿Sí? ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas para hacer esta parte? ¿Qué debo de planear para lograr el inductor? O sea, ¿qué debo de planear para cumplir con ese indicador? Plan de caminatas diarias, programas de ejercicio y viceversamente. Entonces, hace esta parte. ¿Cuál es el objetivo principal de esa persona o quiere bajar de peso? ¿Cuál es el indicador que cómo lo va a medir? Mediante el peso. Ahora, no solamente es tener un objetivo, no solamente es tener un indicador para poder medirlo, controlarlo, disminuye, aumenta, sino también comprometerse dentro de la empresa a que estos indicadores se cumplan, ¿sí o no? A que el objetivo también se cumpla. Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra labor administrativa, saber que el objetivo debe cumplirse. Es cierto que el indicador lo va a evaluar, lo va a medir, lo va a comparar, lo va a monitorear que se cumpla, sino, pero es el trabajo diario de nuestro negocio, es el trabajo diario de nuestra buena gestión administrativa, que esos objetivos se cumplan, ¿no? Acá el KPI, acá el indicador es solamente un medio, es solamente un mecanismo, algo alternativo. Todo esto con la finalidad de ¿qué? Todo esto con la finalidad de que los objetivos organizacionales, que los objetivos estratégicos en un negocio sí se cumplan, sino ¿qué es un KPI en sí? Es un indicador estratégico. Todo KPI son indicadores, pero no todos los indicadores son KPI, dice, a ver. Es cierto, valga la redundancia de esta frase, sino un KPI, un indicador, mide algo, es una clave, es un símbolo, es una señal de algo, como le decimos al inicio, ¿no? Pero el KPI es algo clave, el KPI es algo estratégico, el KPI es algo medible y debe de cumplir, o se dice que todo KPI debe estar en torno a la inteligencia, ya que tanto hablamos de esa frasecita SMART, un KPI también es un SMART. ¿Cómo escoger un KPI? Debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, por lo tanto realista. Un KPI también debe ser relevante, por lo tanto importante. Y un KPI debe ser basado simplemente en un tiempo, si no. Les decía casi a la mitad de esta clase, casi a la mitad de este taller, ¿cuál va a ser la frecuencia de medir el indicador? ¿A la semana? ¿A los 15 días? ¿Al mes? ¿Una vez al año? Ustedes escogen el grado de frecuencia de medir su KPI, ¿sí o no? Ustedes escogen el grado de frecuencia de medir su KPI. A ver, entonces, a ver, si en nuestros objetivos estamos fallando, ¿qué debemos hacer? Reformular otra vez el indicador. Pero si escogen un KPI que sea estratégico, que les permita medir, que les permita conocer su presupuesto, si escogen ustedes un KPI que es estratégico, que es medible, que es cuantificable, que es relevante, que es importante, ningún problema van a tener y por lo tanto ese KPI les va a ayudar específicamente a encontrar el éxito empresarial que tanto queremos. ¿Sí? ¿Cómo escoger un KPI específicamente en base a 4 etapas específicas? A ver, ese KPI me permite mejorar la calidad, el KPI que voy a escoger me permite reducir costos, el KPI me ayuda a motivar más al personal, puede ir a ser el liderazgo. El KPI me permite ser más productivo en sí. Si cumple con alguna de estas 4 características, al menos 2 o 3, que sería lo ideal, podría ser, o es específicamente, un KPI estratégico para que ustedes lo puedan medir, ¿no? A continuación vamos a ver algunos detalles para terminar específicamente lo que se refiere a este taller de indicadores de gestión, cómo los KPI se relacionan con otras ciencias, no solamente con la parte administrativa. Por ejemplo, les presento acá un cuadro de mando. Le llamo cuadro de mando
a ver un cuadro comparativo entre indicadores de gestión, por ejemplo, a ver, en lo que corresponde al rubro de finanzas, por ejemplo, a ver, evaluamos, tengo un objetivo acá, facturación de la gasolina premium, su objetivo será aumentar un 25%. ¿Cómo lo va a medir? La importación de la factura, el importe de la factura por un 100%. Por lo tanto, el resultado final de todo indicador será siempre haciendo divisiones, ¿sí o no? De un numerador frente a un denominador que implica los valores totales de una actividad específica y lo multiplico específicamente por 100, ¿sí o no? Miren, tengo objetivos por este lado, tengo rangos que alcanzar, tengo metas que alcanzar, por lo tanto un buen KPI, un buen indicador, tiene una actividad específica que es el compromiso mío para lograr ese indicador y además tengo un responsable por cada etapa específica. Sino, ¿a qué me motiva un indicador? A alcanzar la meta. ¿A qué me cuestiona muchas veces el indicador? A que muchas veces no la puedo alcanzar, pero debo comprometerme. Sino, un indicador es una frase, un indicador es un parámetro de comparación, un indicador es un punto de referencia a alcanzar. Sino, quiero que el país reduzca la corrupción. ¿De qué forma hacerlo? Bueno, mil formas alternativas de hacerlo. Quiero que el país mejore la competitividad a nivel internacional. A nivel macro, ¿qué indicadores a nivel macro me ayudarían a poder mejorar la competitividad, ¿no? Desde nosotros, el entorno educativo. Todo está en la parte de la educación. Mientras mejores formados estemos, podemos ofrecer un mejor servicio en todo ámbito, ¿sí o no? Acá les muestro a continuación otra tipología de los indicadores, ¿sí o no? Para que puedan ustedes contrarrestar un poco la información. Otra tipología de los indicadores sería ¿cuáles? A ver, en base a la efectividad, en base a la eficiencia y la eficacia. ¿Cómo mido yo la eficacia en una empresa? ¿Cómo mido o qué indicador de gestión a manera más específica me ayuda a medir la eficacia? Observando el producto, de qué está hecho, el grado de satisfacción del cliente, el resultado final. ¿Qué indicador pueden escoger ustedes para medir la productividad de su negocio? El grado de impacto que tiene como resultado final. La responsabilidad social es ecoamigable, es ecoeficiente. El efecto que tiene. ¿Cómo podrían medir ustedes la eficiencia en un producto? ¿Es económico? ¿Es rentable? ¿Es equitativo para todos? Y así consecutivamente escogen ustedes el mejor indicador que les sea más rentable y viable para su negocio. ¿Sí? En un buen indicador debe cumplir con, por ejemplo, ¿qué? Un buen indicador debe tener un nombre específico. Por ejemplo, ¿cómo se llama este indicador? Equilibrio financiero. ¿Cuál es el objetivo? Comparar el nivel de ingresos de la empresa frente al gasto total. Tengo equilibrio financiero. Todo lo que he ingresado debe ser igual, o todo lo que ingresa una empresa debe ser equitativo para ser responsable con las frente a responsabilidades que tengo, ¿no? Y así recuerden que todo buen indicador tiene también sus objetivos que se deben de cumplir, ¿sí o no? Si no hay un buen indicador, no habrá un buen objetivo. Ese objetivo, los objetivos de la empresa nunca podrán ser alcanzables o nunca podrán ser medibles si no hay un buen indicador que lo está monitoreando, ¿no? Hay indicadores de objetivos, hay indicadores que miden el grado de impacto de la empresa, hay indicadores que miden el grado de efectividad y por consiguiente hay indicadores que miden la cualidad. ¿Cuáles eran los indicadores cualitativos? Miden el grado de satisfacción. Aplicando a otro rubro, específicamente aplicando a otro rubro, ¿qué características, qué indicadores en sí puedo evaluar en la parte logística? A ver, chicos, ¿sí o no? En la parte logística, digamos, entra mercadería, sale mercadería, compro, vendo, parto con proveedores y así, o utilizo sistemas de inventario, ¿no? Hay algunas características o algunos indicadores que pueden ustedes evaluar. Les recomiendo los que están en este cuadro comparativo para que hagan un buen proceso logístico en base a un indicador de gestión. ¿A cuáles? Por ejemplo, el tiempo de espera, la puntualidad con la que me llega la mercadería, la flexibilidad del suministro, es adaptable a otros, ¿no? La frecuencia de entrega, la calidad en el suministro, el costo de transporte, los términos de precio, evalúo costo, beneficio, capacidad de coordinación, capacidad de colaboración, tipos de cambio, viabilidad, capacitación de la colaboración con el diseño. Miren, todas estas características de acá se vuelven indicadores para el entorno de logística.
Bueno, ahí en logística hay tres cosas importantes. ¿Cómo mido? A ver, ¿cómo aplico un indicador de gestión? En base al campo de logística. Tres cosas importantes que les he mencionado en la clase de logística: calidad, calidad y tiempo, ¿sí? Acá les muestro otro listado de indicadores también en base a la logística. A ver, por ejemplo, un buen indicador sería la duración de los inventarios. ¿Con qué frecuencia debo rotar mis inventarios? En base a la fecha de vencimiento, el producto es perecible, no perecible. ¿Con qué indicador se podría medir los quiebres de inventarios? A ver, si el producto rota más alto, rota más bajo, su inventario específicamente, el tiempo cíclico de compras, con qué frecuencia compro un producto X, con qué frecuencia compro un souvenir, con qué frecuencia compro una chombra, con qué frecuencia compro una casaca, con qué frecuencia la persona va a un centro recreacional, y así es importante medir bajo indicadores. Bajo un indicador puedo medir el grado de compra también, ¿sí o no? Bajo un indicador puedo medir también específicamente con qué frecuencia mi cliente va a comprar tal determinado producto durante la semana, durante el mes, durante 15 días, durante una vez al año. Miren qué tan importantes son medir bajo indicadores todos nuestros procesos específicamente en la empresa, ¿sí o no? Otro indicador sería el despacho de la orden de compra. ¿Qué tanto me demoro en hacer servicio de delivery, ¿sí o no? Específicamente en un proceso logístico, ¿sí o no? Otros indicadores que tienen que ver, por ejemplo, la cantidad de peticiones, la cantidad de cotizaciones, la cantidad de requerimientos, la cantidad de ofertas recibidas, el indicador de satisfacción. Ya ahí redundo un poco, pero es importante la parte de calidad en el servicio, que es un indicador clave. La calidad del servicio podría ser un KPI. Miren, qué estratégico es escoger ese KPI, porque nos indica muchas opciones de mejorar nuestro negocio, ¿sí o no? Un indicador de evaluar a los proveedores. Otro indicador de evaluar a los proveedores también, en base al rubro de la logística, ¿sí o no? Acá les muestro, por ejemplo, otros tipos de indicadores en base a la docencia. Les muestro otros indicadores específicamente en base al rubro educativo. A ver, por ejemplo, si hablo de la docencia en sí, ¿qué me interesaría saber específicamente de unos alumnos matriculados, no sé, en una maestría? ¿Cómo va el programa educativo? ¿Qué cantidad de docentes tengo? ¿Qué órganos colegiados existen? ¿Nivel de matriculados? Si soy en el rubro de la investigación, por ejemplo, ¿qué indicadores me permitiría medir el rubro de la investigación? La cantidad de producción científica que hay, los estudiantes que están realizando investigación científica, el número de proyectos que han sido investigados, en base a qué área es, ¿no? Si evalúo, por ejemplo, en la capacidad de gestión, ¿qué indicadores tendría en el rubro de gestión? La capacidad de gestionar. La capacidad de gestionar es específicamente resolver problemas, ¿sí o no? ¿Cómo está tu gestión? Me preguntan, ¿cómo está tu gestión? En base a un 70%. ¿Qué tan buen gestor de negocio eres? ¿Cuál sería la respuesta específica? ¿Qué tanta capacidad tienes para resolver problemas? ¿Qué tanta empatía tienes con las personas? ¿Qué tanta capacidad de solucionar problemas? ¿Qué tanta capacidad de entrega tienes? Que sería lo importante. Errores en la parte administrativa hay siempre, pero lo importante será tener la capacidad de resolver esos problemas, sino para ir terminando específicamente les indico acá algunos indicadores financieros, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Importantísimos para lo menciono acá. Por ejemplo, un indicador de solvencia, un indicador de liquidez inmediata, un indicador de total de gastos que tengo, total de costos, costos fijos, costos variables. Para que hayan ustedes un buen indicador financiero en la empresa, tiene que medir dos estados financieros: el balance de situación y el estado de ganancias y pérdidas también, ¿sí, no? Otra tipología, manera de indicadores a nivel de ambiente. Recuerden que las empresas hoy en día, si son bastante estratégicas, actuar con eficiencia, actuar con protección al medio ambiente, específicamente ser más rentable también. Por lo tanto, observen, si tengo calidad, cantidad, calidad del ambiente, si observo la preocupación de mi negocio por proteger el medio ambiente, por ser ecoamigable, por ser ecoeficiente, también soy rentable en el tiempo. Es parte de la estrategia nada más. Todo en administración es bastante estratégico nada más, ¿no? Y para terminar específicamente, chicos, les indico que cómo conlleva todo proceso de calidad educativa, cómo resumo específicamente todo lo que es un buen indicador de gestión, en base a la cantidad, la calidad, el tiempo exacto. Un buen indicador de gestión nos ayuda a medir resultados finales, saber escoger un buen KPI,
nos ayudará a medir, a ser más rentables en el tiempo, a encontrar más liquidez. Y resumiendo todo, que escojan un buen objetivo. El indicador nos servirá para medir, para hacer un seguimiento específico a lo que es el objetivo, y más que todo nos ayudará a medir la temperatura del negocio, como les he dicho, cómo nosotros mismos nos estamos evaluando. Hasta ahí lo que corresponde en este taller de indicadores de gestión, donde principalmente hemos visto cómo implantan ustedes específicamente un buen indicador de gestión, un buen KPI, cuál es la importancia específica. Espero que hasta esta parte de ese taller haya sido de su agrado, de su comprensión, y que lo practiquen, encuentren un buen indicador, sepan qué es un indicador, monitoreenlo, implantenlo en su organización y van a ver cómo tiene resultados finales en base a que aumentar la liquidez inmediata, tener más rentabilidad en su negocio. Y espero que lo practiquen, lo apliquen en su vida diaria y crean que toda empresa se logra buenos objetivos en la empresa en base a implantar buenos indicadores. Gracias.